Saludos, en este video vamos a ver cómo editar audio usando Reaper. Reaper es una herramienta súper poderosa, está diseñada para músicos, pero también puede ser usada para voz. Si tú instalaste Reaper recién se debería ver más o menos así. Hay algunas cosas que te voy a sugerir que cambies, por ejemplo que deshabilites esta grilla y que deshabilites eso porque a nosotros ritmos no nos interesa. Después haces clic derecho acá arriba y seleccionas minutos segundos. ¿Okay? Si tú quieres que esto se vea así siempre, lo cual es súper útil para editar audio, revisa el video anterior que hice. En la descripción vas a encontrar un link al primer video, para aprender a poder dejarlo así. Y también vas a poder crear tu propia barra y se puede cambiar así. Entonces vamos a partir con algo súper básico. Primero, para grabar tú agregas un track, insertar track, y lo armas ahí y vas a ver que empieza a monitorear. Cuando tú estás hablando, lo ideal es que el sonido esté entre el 6 y el 12. Se puede ver eso un poco más grande ahí. Entre 6 y 12 es óptimo. Si se llega a 0 se satura, quiere decir que todos los datos de ahí se pierden. Entonces vamos a grabar algo primero. Para grabar se aprieta acá después de haber armado el track. Había un niñito que se llamaba Tarea, y un día la profesora dijo: tarea para la casa, y el niñito se fue para la casa. Paramos ahí. Que cometí hartos errores a propósito para poder hacer la edición. Entonces, para reproducir uno puede poner el cursor donde quiera. Ese es el cursor. Esto que está acá arriba se puede mover así también. Y para hacer play con la barra de espacio. Niñito que se llamaba Tarea. ¿Ok? Entonces, cuando reproduce y lo detenemos también con la barra de espacio, lo podemos hacer partir desde ahí mismo. Y un día. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar esto. Para cortar, en inglés se llama split, en Reaper se llama split, y se aprieta la letra S. Y con la letra S cortó esta, imagínate que es como la cinta del cassette de audio, lo cortó en dos. Entonces este es el track, esta es la pista completa, y estos son ítems. Teníamos un ítem, ahora tenemos dos ítems porque partimos un ítem por la mitad. Después vamos a encontrar dónde lo queremos cortar de nuevo, por ejemplo ahí, y apretamos la S de nuevo. Y después, para eliminarlo, seleccionamos este ítem, que es el E, y apretamos Delete en la tecla borrar, y con eso se elimina. Después, si queremos unir estos dos ítems, yo puedo agarrar acá y lo puedo mover, y lo puedo juntar con el otro ítem. Si me quiero acercar para ver más de cerca, obviamente, es con la rueda del mouse. Si mueves la rueda del mouse hacia adelante, se va a acercar y vas a poder ver esto en más detalle. Si te quieres alejar, con la rueda hacia atrás. Y si tú quieres moverte hacia la derecha, por ejemplo, en vez de tener que mover acá abajo, si tú aprietas la tecla Alt y mueves la rueda del mouse, te vas a poder ir moviendo a la derecha y a la izquierda. Así, tal cual. Entonces, cuando estás editando, va siguiendo el cursor y te vas moviendo, te mueves hacia atrás, por ejemplo. ¿Okay? Hay una forma más fácil de hacer esto. Voy a deshacer. Se puede deshacer si es que uno comete algún error. Y vamos a deshacer hasta el momento en que yo corté el primer segmento. ¿Qué otra manera se puede arreglar esto? Bueno, se puede poner el cursor al inicio de este ítem y lo puedo achicar hasta donde quiera que quede. Y de ahí puedo juntarlo ahí. Siempre, si yo quiero recuperar algo, lo puedo estirar y recupero lo que esté. Si yo sigo recuperando, ahí me pasé a otra pista. Puedo crear todas las pistas que quiera, pero vamos a trabajar en una. Yo puedo recuperar acá y se va a repetir lo de la pista anterior. O sea, cada ítem se vuelve la propia pista y es como una porción de ella. Ok, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Si yo selecciono aquí donde dice Ripple Editing, una vez, y yo corto acá con el split, y después voy y elimino este ítem, va a pasar lo siguiente. Se va a eliminar esto y el espacio que queda ahí no va a quedar un espacio vacío. Todo lo que está a la derecha se va a correr hacia la izquierda automáticamente. Entonces yo, por ejemplo, si quiero borrar ahí, no sé qué apreté,
si yo quiero borrar ahí, por ejemplo, aprieto la tecla S, después Delete y elimino, y todo lo que está a la derecha automáticamente se junta. Eso es cuando está esto seleccionado. Si esto no está seleccionado, quiere decir de que si yo elimino algo me va a quedar ahí un hueco. ¿Okay? Entonces es importante esto usarlo. Vamos a ver algunos casos después en qué momento es importante usarlo y cuál no. Y por qué también se ilumina dos veces. Porque, esto es por lo siguiente. Porque yo puedo tener varias pistas. Entonces cuando yo selecciono una vez, solamente estoy haciendo ripple en esta pista. Pero si selecciono de nuevo, es todas las pistas. O sea, si yo corto acá y hay otras cosas acá, se van a todas mover a la izquierda. Y así nos desincroniza música de fondo que uno puede tener o estos widgets que usamos de repente como para transferir de un lugar a otro. Ok. Entonces, veamos qué más hay que borrar acá. Vamos a alejarnos un poco. Un niñito que se llamaba Tarea. Y un día la profesora dijo, ok, aquí hay otro. Que hay que seleccionarlo ahí, seleccionar ahí y después seleccionar acá. Y con el ripple seleccionado ahí, borrar, ¿no es cierto? La profesora dijo, tarea para la casa. Y el niñito se fue. Oye, acá hay una pausa que quiero eliminar. Y aquí vamos a aplicar otro truco más, que lo vamos a usar todo el tiempo. Vamos a cortar aquí. Y aquí en vez de cortarlo de nuevo, con un botón, que va a ser la letra A, voy a cortarlo, eliminar lo que está a la izquierda y mover automáticamente lo que está a la derecha hacia la izquierda y poner el cursor al inicio. Para eso vamos a ir a acciones. Y esto hay que hacerlo una sola vez. Vamos a crear una nueva acción. Todas estas son acciones, cosas que Reaper puede hacer. Y se pueden crear como una especie de macro. Entonces el primer elemento que vamos a poner va a ser trim items left of cursor. So trim items or items left of cursor. Y lo vamos a arrastrar ahí. Después lo segundo que vamos a hacer es move cursor to start. Move cursor to start. Vamos a seleccionar este que dice item navigation move cursor to start of item. Y lo vamos a poner en segundo lugar. Y en tercer lugar vamos a poner go to cursor. Vamos a seleccionar view, go to cursor y lo vamos a poner en tercer lugar. Y vamos a hacer clic en OK. Hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a poner trim left. O sea, va a eliminar lo que está a la izquierda. Y después acá, seleccionando trim left, le vamos a asignar una tecla que va a ser la letra A. Y hacemos clic. OK. Acá tengo otro que es trim right, con la letra D. Entonces, si te fijas, tenemos la letra S, que es para hacer split, para cortar. Con la letra A la izquierda, cortamos a la izquierda. Y con la letra D, que está justo a la derecha, cortamos hacia la derecha. Si eres jugador, si te gustan los videojuegos, va a ser súper confortable hacer estas acciones. El trim right es súper simple. Si haces edit, puedes ver lo que es trim items right of cursor. Eso es todo lo que hace. Porque si está el ripple seleccionado, va a mover automáticamente todo lo que está a la derecha. No hay que hacer nada más. Entonces, una vez que tenemos esto, cerramos, no lo corremos ahora. Porque lo vamos a correr ahora con la letra A. Flap. Automáticamente aquí. Y en otra parte que se puede eliminar aquí, hay como un respiro. S, A. Y listo. Un niñito que se llamaba Tarea. Y un día, todavía se escucha, entonces puedo hacerle split. Y eliminar lo que está a la derecha. Flap, con la letra D. Y aquí eliminar a la izquierda. Tarea. Y un día la profesora dijo, tarea para la casa. Y el niñito se fue para la casa. Y después para cortar la colita ahí con la letra D. Uno se acostumbra súper rápido. Cuestión de acostumbrarse. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a editar les voy a mostrar cómo editar un poco el podcast. Vamos a poner un ejemplo real que corresponde a una grabación del episodio de Peor Caso, que es nuestro podcast que tenemos con Christopher, y nos puedes encontrar en peorcaso.com. ¿Por qué deshabilité esto? Lo vamos a ver ahora. Y vamos a desarmar esto. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Hablamos por Skype, pero cuando empezamos a grabar el episodio, cada uno graba en forma separada con Reaper o con Audacity o con lo que sea que grabe audio, teniendo el cuidado de grabar las mismas características.
que lo vamos a ver en otro episodio eso, como grabar. Entonces una vez que tenemos los archivos, yo tengo el mío y tengo el de Christopher. Primero que nada, los dos tienen calidades de audio distintos. Yo puedo aquí mutear con la M y escuchar el de Christopher. Grabando. Lo que se ve acá abajo es ruido. Estoy bien, ¿cómo estás tú, Armando? Y vamos a ver el ruido del mío. Muy satisfecho con... Oye, yo también tengo un poquito de ruido. Entonces vamos a agregar efectos para corregir el sonido. Lo primero que hago es lo siguiente. Me aseguro que los dos canales tengan el mismo volumen. Entonces me pongo, por ejemplo, ahí en una parte donde yo hablo y muteo Christopher. Hay una realidad que coexiste con la nuestra, pero estamos tan... Y me preocupo de que esté entre el 6 y el 12. Hay una realidad que... Este es un pic que debería llegar al 0 seguramente. Hace clip se llama. Uy, no llegó. Esto es lo ideal, que justo llegue al 0. Es el mejor volumen. El tipo de persona que no se conforma con las películas de moda. En general que esté entre el 6 y el 12 está súper bien. Las cosas extrañas e inusuales. Seguramente está bien ese volumen. Lovecraft es un escritor de horror. Ok, vamos a ver a Christopher, una parte donde él habla harto por acá. Entonces muteamos un canal y desmuteamos el otro. Sí, una y otra vez, a pesar de que estábamos en pleno verano. Ok, Christopher parece que está un poquito alto. Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente. Ok, entonces vamos a bajar un poquito el volumen de él. Y para eso, simplemente acá abajo, esto representa cada uno de los tracks. Y se puede mover el volumen aquí. También se puede mover acá. Perdón, aquí. Eso es para cuando es estéreo, se puede cambiar de canal izquierdo o derecho. Se puede cambiar el volumen ahí o se puede mover acá. Entonces, la gracia que tiene Reaper es que todos estos efectos se pueden aplicar mientras estamos escuchando, en tiempo real. Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente que incluso cuando las personas creen que no lo conocen. Ok, yo creo que por ahí está más o menos parejo los dos volúmenes. Bien describen fuerzas de la naturaleza. Lovecraft. Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente. Ok, este efecto está aplicado al track completo. Así que, si es que en el futuro después estamos escuchando y nos damos cuenta en realidad había que bajarlo un poco más, se baja un poco más. No hay ningún problema en que esté cortado y todo. Lo siguiente que hago es sincronizar los audios para que estemos sincronizados. Entonces para eso buscamos un punto donde yo hable y escuche como una respuesta. Por ejemplo, esta debe ser la presentación. Estoy muteado. Ahí. Bienvenido y bienvenida al episodio número... Entonces aquí digo con mi amigo Christopher. Mana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Entonces aquí es donde él responde. Pero está muteado, lo vamos a desmutear ahí. Mana desde... El horror, el horror. El avión, el avión. Ok, entonces yo estoy adelantado. Tenemos que mover esta a la izquierda. Pero está topando ahí el inicio. Entonces movemos esta a la derecha. A ver por ahí. Christopher Kovacevic. El horror, el horror. Como se demoró un poco en contestar, no sabemos si en realidad está sincronizado o no. Veamos acá. Si rima debe ser verdad. Eso puede ser. Christopher. Ok, aquí hay un buen ejemplo, porque yo digo Christopher y él me responde. Entonces quiere decir que esto tiene que estar justo después de cuando lo llamo. Christopher. Armando. ¿No sientes tú que a veces hay... Ok. La conciencia humana? Nunca lo había pensado. No de esa forma. Ok, por ahí está bien. Entonces ahora que tenemos estas pistas sincronizadas, podemos movernos hacia la derecha, ¿no es cierto? Y en cualquier momento que lleguemos vamos... No, yo no la escuché al menos. Ok, estaba como... jadeando. Hay cosas que hay que quitar, obviamente, y eso es lo que es la edición. Era ahora para que el espacio, la grabación. Ya, si queda bien lo dejamos, bueno. Así que habrá sido lo que habremos dejado o no. Nunca lo sabrás. Ok, yo no me acuerdo tampoco. Ok, ahora que están las pistas sincronizadas, las vamos a unir. Y para eso seleccionamos una, apretamos la tecla Shift y seleccionamos la otra. Y en cualquiera de las dos pistas, botón derecho, agrupar. Eso es todo lo que hay que hacer.
Ahora las vamos a cortar para que partan juntas al mismo tiempo, porque acá, por ejemplo, Christopher empezó a grabar antes que yo. Entonces vamos a cortarlas. Y vamos a hacer split acá con esto activado para ver qué ocurre si es que las cortamos. Y vamos a eliminar lo que está a la izquierda. Solamente lo que está a la izquierda. Lo seleccionamos y le hacemos delete. Fíjate lo que va a pasar aquí. Con esto seleccionado. Quedaron desincronizados. ¿Por qué? Control Z. Porque estos son los inicios de cada pista. Entonces esto lo movió a la izquierda hasta ahí y esto lo movió a la izquierda hasta ahí, hasta el inicio. Entonces para evitar que eso pase hay que deshabilitar Ripple. Ahí. Y ahora sí podemos eliminarlo y esto va a quedar en el aire y lo podemos poner ahí al inicio. No lo pegues al inicio, dale un margen de unos 3 segundos. Tú puedes hacer como acá una selección y cuando lo mueves puedes ver acá a la derecha. Ahí salen los segundos que dura esa selección. Entonces dale unos 3 segundos por ahí y asegúrate que el podcast parta a los 3 segundos. Porque algunas veces después que se crea el archivo MP3 y se sube, de repente pueden ocurrir cosas que como que te recorte el inicio o el final. Entonces dale un margen para que no parta así como de repente o cortado un poquito. ¿Okay? Esa selección se puede remover así. Y es útil también porque cuando creamos el archivo final, podemos elegir en crear el archivo final con todo el audio que tiene el track, todo el audio que está, o solamente la selección. ¿Ok? Lo siguiente es salvar el archivo, que es súper importante. Asegúrate de salvar el proyecto y cuando lo salves sea ordenado. Por ejemplo, en los podcasts tenemos por episodio y cada episodio tiene su carpeta. Y asegúrate que esté seleccionado esto, copiar todos los archivos de media al directorio para que todo lo que esté relacionado con esto esté en la misma carpeta. Y le pones el nombre del episodio, por ejemplo. En este caso lo tenemos ahí. Entonces, peor caso, episodio 9. Sé organizado con los archivos del podcast. Imágenes por separado y así. Ok, entonces una vez que lo guardas esto, podemos empezar a hacer lo siguiente, que es mejorar la calidad de sonido. Primero, tenemos estos ruiditos chicos. Sonido terrible y perturbador. Entonces vamos a ver lo de Christopher primero aquí abajo. Tenemos un ruido que no es muy alto. ¿Ok? Y cuando la hablo el error. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un efecto que me diga que solamente deje escuchar sonido cuando el audio alcanza cierto nivel. Entonces cualquier ruidito de fondo o ruido pequeño como este o como ese va a ser eliminado. Y para eso vamos a ver los efectos acá. Para eso usamos el que se llama gate, que está aquí. Entonces cuando a ver, te voy a explicar una cosa primero. ¿Por qué cuando yo creé este track los efectos ya estaban ahí? Porque se pueden salvar y se pueden dejar por defectos y cada vez que inserto un nuevo track me va a tener los efectos listos, configurados, ecualización y todo ya funcionando. No hay que hacer nada, hay que ajustarlo de repente. Pero vamos a aprender a hacer eso ahora. Entonces vamos a hacerlo con el mío realmente. Vamos a meter ahí. No tiene ningún efecto mi track. No tiene mucho ruido, no tiene un ruido significante, pero tiene un poquito de ruido. Entonces lo primero que vamos a hacer es de acá abajo, vamos a ir a VST, vamos a seleccionar RIA Gate y vamos a arrastrarla al track. ¿Ok? Tú configuras esto y lo puedes guardar y después seleccionarlo como por defecto. Entonces cada vez que agregas el efecto ya lo tienes configurado para tu voz o para la voz de tu coanfitrión, qué sé yo, o lo que tú quieras. Entonces estamos escuchando ahora esto con el gate. Aprieto la barra y hay cero ruido. Fíjate que todo ese ruido
se ve acá, todo lo que está debajo de esta barra de volumen no se va a escuchar hasta que el sonido lo sobrepase. Entonces solamente se va a escuchar cuando yo empiece a hablar. ¡El avión! ¡El avión! Siento tú que a veces... ¿Ok? El otro efecto que es importante, generalmente puede mejorar un poquito el audio, es la ecualización. Agregas el que se rea EQ y lo agregas en la segunda posición, porque se pueden cambiar de lugar. Es importante que esto esté en la segunda posición. Aunque no tengas voz grave, como le llaman voz FM, si no tienes voz grave, no trates de subirle los graves demasiado, porque no va a hacer ningún efecto, se va a escuchar peor. Sin embargo, aunque tu voz sea más bien aguda, si tú le subes más a los agudos, tu voz se va a escuchar más clara. Se va a escuchar mejor. Mira, esto es bien sutil, pero vamos a escucharlo sin ecualización. Desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas, soy... Y ahora lo vamos a escuchar con ecualización. Desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas, soy... Se escucha más rico el sonido, y bajándole la frecuencia entre el 200 y el 500, saca como un... no sé cómo llamarlo, como un zumbido de fondo que queda. Eliminando esto un poquito hacia abajo. Entonces, una vez que se configura esto, ajustarlo como te parezca. Después tú puedes ir acá y guardarlo con tu nombre, por ejemplo, y después lo vas y lo seleccionas, lo guardas como por defecto. Seleccionas ahí cuál es la configuración que quieres guardar por defecto y seleccionas la que creaste. Entonces después cada vez que lo abras se va a abrir con ese efecto. Igual que el gate, no te preocupes mucho de estos números si quieres copiarlos como están en la pantalla acá. ¿Cuál es importante acá? El 100. Este 100 significa que cuando llegamos al final, generalmente si te fijas los volúmenes bajan un poco, especialmente cuando las palabras terminan con S. Entonces lo que hacemos es que le decimos a la compuerta de que cuando está abierta la compuerta y el volumen, aunque baje debajo del límite, deje la compuerta abierta por 100 milisegundos. Como un poquito extra para que se alcance a escuchar los finales. ¿Te fijas? Es para eso. Otro efecto que también es como uno de los esenciales es el que se llama el compresor. No siempre lo vas a necesitar, pero vale la pena tenerlo ahí más o menos configurado. El compresor lo que hace es que revisa todo el track completo. Y cuando hay volúmenes que sobrepasan un límite que nosotros determinamos acá, baja el volumen en esa parte. Y además también le sube el volumen a las partes más silenciosas. Este es un animal aparte y vamos a hacer un video aparte para entender esto, porque es bien complicado. Si quieres, copia de nuevo la información acá o déjalo deshabilitado, porque no siempre es necesario. Una vez que tenemos esto, estos tres efectos en el track, se pueden seleccionar los tres con Alt, con Shift, igual que Windows, y se puede ir a efectos acá y guardar estos efectos como una cadena. Lo que quiere decir es que vamos a guardar estos tres efectos. O sea, si nosotros cargamos una cadena, cargamos estos tres efectos. Y obviamente, como te das cuenta, le pones un nombre. Y después de hacer eso, tú vas a efectos y seleccionas donde dice Save Change, o sea, salvar la cadena como por defecto para los nuevos tracks. Y esto es lo que hace la magia, que cuando creamos un nuevo track, todos los efectos ya están aplicados. El track se creó aquí. Y eso es súper práctico a la larga, porque lo único que yo hago es ponerlos ahí y de repente no se está escuchando algo. Por ejemplo, hago clic en efectos y los puedo ajustar un poco. De acuerdo de la voz y el micrófono y el entorno que tengas, la ecualización puede ser diferente. Yo, por ejemplo, esa es la ecualización que me gusta a mí, y para Christopher yo alguna vez creé una distinta, entonces vamos a escucharlo a él ahora. Entonces si vamos acá y yo selecciono la ecualización, esta es la mía, ¿no es cierto? Seleccionamos la de él, es totalmente diferente. Veamos si se escucha mejor o no. La ronca voz avanzaba en su relato en una especie de misterioso susurro. Me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano. Se escucha un poquito mejor, siempre se puede ajustar, obviamente.
La ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro. Y todo esto se puede hacer en tiempo real. La ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro. Me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano. No funciona siempre igual, porque Christopher, por ejemplo, puede tener usar un micrófono diferente, los volúmenes están diferentes, alguna cosa cambia y el audio que envía es distinto. Pero más o menos esto es como bien conservador y si me gustó cómo quedó yo lo puedo salvar. Entonces ya esa es mi configuración ahora. ¿Okay? Lo otro que me gusta hacer es lo siguiente. Vamos a deshabilitar estos efectos. Y si escuchamos en el silencio acá, vamos a notar un ruido. Si este ruido es excesivo, ese ruido también va a ocurrir mientras él esté hablando. Va a ser parte de su voz. En este caso es como bien austero, yo no lo eliminaría. Pero si lo quiero eliminar, se puede eliminar con la herramienta que se llama Dynamic Processor. Es el más largo. Lo agregamos ahí. Realmente lo agregamos al comienzo. ¿Ya? Y este lo que hace es que va a analizar un sector que nosotros le digamos y después lo va a eliminar del track. Entonces para eso se selecciona aquí Precise 2048 y aquí se elige subtraer, así tal cual. Después se selecciona acá y cuando yo haga play va a crear como un resumen de lo que se está escuchando. ¿Ok? Y lo detengo. Entonces ahora cuando yo lo deselecciono, esto queda como salvado. Entonces ahora si yo le hago play, no se va a escuchar ese ruido porque está debajo de esa frecuencia. Y eso también desaparece de su voz. No de esa forma. Cuando oí la historia. Y mientras... Se va a escuchar más limpio. Y ese tipo de ruido de frecuencias bajas pueden ser el aire acondicionado, o está una ventana abierta y se escuchan autos pasar afuera, o el ventilador del computador, por ejemplo. Todo eso se puede eliminar con esa técnica. Se puede también con control apretado. Se puede mover esto hacia arriba y hacia abajo. Lo ideal es dejarlo al mínimo, para lo mínimo posible. Si es que pasa un poquito, que es la línea amarilla, está bien. Se pasa un poquito. Porque estas frecuencias que estamos quitando también se extraen de la voz. Y la voz se va a escuchar más hueca cuando le quitamos los grados. Oí la historia. Se va a escuchar como que estuviera hablando en un tarro. ¿Ok? Eso lo podemos dejar, es opcional. Eso es. Entonces ahora cuando nosotros vamos editando, por ejemplo en la parte de la presentación, él se demora un poquito en contestar. Entonces yo puedo cortar acá. Vamos a dejar los dos habilitados. Christopher Kovacevic. El horror, el horror. Ok, entonces él se le ocurrió que decir ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo cortar acá y con la A, ups, no estaba esto seleccionado, control Z, habilitamos A. Entonces, John Christopher Kovacevic. El horror, el horror. Si es que suena no natural, se puede dejar una pausa. Para dejar una pausa simplemente lo arrastras, no hay que ir a ningún menú como en Audacity y insertar silencio. Lo arrastras nomás y ves cómo queda. El horror, el horror. El avión, el avión, el horror. Eso, y chistes que pueden salir los puedes cortar o los puedes dejar, eso depende de ti. Christopher, Armando, ¿no sientes tú que a veces ahí se escucha? Armando, ¿No sientes esto que está aquí? Eso. ¿No sientes? Es porque el micrófono estaba muy cerca de su nariz y se escucha la respiración. Te puedes dar la pega de quitarlo. Ahora, en este caso yo quiero quitar esto que está en este track solamente, pero no este. Entonces, ¿qué hago? Corto ahí. Y ahora selecciono este ítem solamente, esta parte, y hago clic donde dice M, que significa mute. Y ahora lo que hace es que mutea este sector. Entonces ahora cuando lo escuchamos... Armando, ¿no sientes tú que a veces ya no se escucha la respiración? Si no quieres darte la pega de hacer eso cada vez que respire, porque respira súper seguido Christopher por alguna razón, me tinca que es humano.
te puedes preocupar de quitarlo al principio y al final, por ejemplo, para dejar una buena impresión. Fallamos en ver el horror cósmico que acecha tras el velo de la conciencia. Eso fue un respiro mientras yo estaba hablando, por ejemplo. Fallamos en ver el horror cósmico que acecha tras el... Entonces, todo este tipo de cosas desconcentran. Puedes también cortarlo ahí, seleccionar, mutear. Cosas triviales que fallamos en ver el horror cósmico que acecha. ¿Ok? Y así, vas cortando. Se inspiró en otros como Edgar Allan Poe. Ahí sigue la respiración. Esto es como... Todo este ruido me indica que es respiración. Entonces, tú lo puedes dejar mientras ¿De quién estás estamos hablando? Te damos la bienvenida. Entonces, después cuando llegaste al final y... En contra el mal, como en la... no habla. Contra el hombre. Todo eso es respiración. Por la mera... Tú puedes cortar ahí, cortas ahí, seleccionas ahí y muteas esta parte. Si no sabes de quién estamos hablando, ¿Te fijas? Así tal cual. Lo otro, ¿cómo agregamos la música? Veamos, vamos a agregar un archivo de música. Y con esto vamos a terminar porque esto se está alargando un poco. Entonces, la música en este podcast yo la agrego cuando digo acá... Episodio HP Lovecraft. Ahí va la música. Si has escuchado Peor Caso, sabes a qué me refiero. Entonces, para eso vamos a agarrar el archivo desde la carpeta y la vamos a arrastrar ahí. Pero antes de hacer eso, vamos a deseleccionar el ripple. Porque si agarramos el archivo y lo tiramos ahí, me va a mover todo para hacerle espacio al archivo. Entonces yo quiero que quede acá flotando en el aire. Después yo lo muevo. Entonces lo agarras y lo pones donde tú quieras, pero en otro track. Da lo mismo donde empiece, porque lo vamos a editar y mover. ¿Ok? Entonces esta es la parte donde parte la música y eso me gusta que quede justo después de que yo digo el título del episodio. Entonces lo mueves para que parta ahí. Y ahora cuando escuchamos... y le quitas a la música, le quitas los efectos. Porque si la música parte como en un fade in, no se va a escuchar al principio, se va a escuchar cortado. Entonces quítale los efectos a la música no necesita efectos. El músico que la hizo ya la editó. Y para quitar los efectos solamente deseleccionas ahí. Bienvenido y bienvenida al episodio número 9 de Peor Caso. En este episodio, HP Lovecraft. Ok, la música está muy fuerte. Le bajamos el volumen acá. Así de simple, le puedes bajar un poquito el volumen. Después ya con la práctica te acostumbras. Creo que el 7.30 era como bien. Y ahí cortas acá. Entonces acá voy a cortar aquí y yo quiero eliminar esta parte. Porque aquí es donde yo digo... Hablándote desde los lugares... Claro. Entonces yo voy a eliminar este pedazo. Con el ripple desactivado. Y veamos. Después del primer me gusta partir hablando, no me gusta dejar la música mucho rato porque hay podcasts que he escuchado que dejan la música pero completa. De Lovecraft. Hablándote desde los lugares más... Ok, entonces ahora lo que yo quiero es que cuando yo empiece a hablar el volumen de la música baje en el momento en que yo empiezo a hablar. ¿Cómo se hace eso? Si viste el primer episodio, simplemente hace clic acá. Si no viste el primer episodio, haz clic derecho acá y selecciona donde dice Envelope y selecciona donde dice Toggle Volume Pre-Effect Visible. Mira el primer episodio y vas a ver cómo hacer eso con un botón. Entonces esto lo que hace es que me muestra otra pista, que es la misma, pero este es el volumen de la pista. El volumen está en 0. Entonces yo, para modificarlo, se aprieta la tecla Control y me permite ingresar un punto. Y después con la tecla Control apretada todavía, se puede ingresar otro punto. Después soltando la tecla Control, yo puedo bajar el volumen y me va a bajar el volumen solamente de esa sección. Y si mal no recuerdo, el volumen bueno para esto puede ser entre los menos 15. Dejémoslo por ahí, veamos cómo se escucha. Hablándote desde los lugares más euclidianos de Australia. ¿Te fijas? Tienes que ver ahí, si es que desde los lugares más... La música está muy fuerte, le subes el volumen un poco, así. O lo bajas agarrándolo del borde ahí. Desde los lugares más euclidianos de Austin. La música requiere práctica, porque si es que está muy baja, distrae, por alguna razón. Si está muy fuerte, también distrae y no se escucha lo que estás hablando. Entonces hay que buscar ahí el volumen justo. Y lamentablemente, como en el podcast vas a usar hartas músicas y efectos de sonido que descargas de diferentes partes, van a tener diferentes volúmenes. Entonces no te sirve saber de que menos 13 siempre va a funcionar. Para todo, no es así. Desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi...
cuando digo Curitiba acá generalmente corta la música, entonces selecciono ahí, aprieto la S, elimino lo que está a la derecha y aquí le hago un fade out y para eso simplemente se pone el cursor en la esquina y se hace clic y se arrastra hasta donde yo quiero que quede como el fade out. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo. Y si la quiero dejar más larga, agarro acá y la alargo. Por ejemplo, hasta que él hable. Veamos cómo queda. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. El horror, el horror. Ok, ahí quedó un tiempo muy largo. Entonces voy a agarrar acá y lo voy a mover a la izquierda. Ajá. ¿Por qué no se movió el resto? Control Z. Porque esto no está seleccionado. Hay que tenerlo seleccionado para que mueva toda la pista completa. ¿Te fijas? Entonces veamos ahí. Christopher Kovacevic. El horror, el horror. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Kovacevic. El horror, el horror. Ok. Al final del podcast, cuando termina, también agregamos la música. Podemos usar el mismo track. Es la misma música la que usamos al final. Entonces le puedes dar copiar. Digamos que ya está todo esto editado. Te vas al final acá. Deshabilitas eso. Y la pegas ahí. Ok. Te acercas. Y vamos a ir al final de la música que sería ahí. ¿No es cierto? Y eso lo pones... te puedes mover, acuérdate, con Alt y la ruedita. Entonces cuando decimos chao y nos vemos la próxima vez. Chao. Aquí es donde decimos chao. Entonces lo haces split ahí, cortas eso. Ya El tema ves que es Stranger Things, temporada única. Que tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez. Chao. Entonces cuando empezamos a dar la despedida lo puedes cortar ahí para que no parta de nuevo con el ruido grande. Depende de la música que tú uses, obviamente. Eliminamos esta sección y le puedes dar también así como un... Si es que ya no lo vieron. A esta altura yo creo que ya todo el mundo ya la vio. yo he visto 3 episodios diferentes. Sí, pero... Entonces aquí es donde hay que editar. Ups. Y con el ripple activado para que se haga fácil. Yo he visto 3 episodios diferentes. Sí, pero... Estamos hablando de Stranger Things. Ok, lo vamos a dejar hasta acá. Si no has visto Stranger Things, anda a verlo en Netflix. Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Y visítanos en peorcaso.com.